Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde descubrimos los misterios y secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos fascinantes. Y si ya formas parte de nuestra familia, regálanos un like para saber que disfrutas estas historias únicas sobre tus personajes favoritos. La historia que les voy a contar hoy nos lleva de vuelta a la vecindad más famosa de América Latina, pero desde una perspectiva que muy pocos conocen. Se trata de un mensaje secreto que Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, habría dejado escondido en uno de los capítulos más emotivos de El Chavo del Ocho. Un mensaje que solo años después de su muerte comenzó a cobrar sentido para quienes lo conocían más íntimamente. Era el año 1987. Y Ramón Valdés atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida. Aunque el público que lo seguía en sus presentaciones por toda América Latina no lo sabía, el querido actor luchaba en silencio contra una enfermedad que poco a poco consumía sus fuerzas. Sus médicos ya le habían dado un diagnóstico reservado, pero él había decidido mantenerlo en secreto, incluso para la mayoría de sus compañeros del programa. Durante esas últimas semanas de grabación, quienes trabajaban más cerca de él notaron cambios sutiles en su comportamiento. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina y había compartido tantos años como su hija televisiva, observaba cómo Ramón se quedaba más tiempo del necesario después de cada grabación, como si quisiera prolongar esos momentos en la vecindad que tanto había amado. Fue precisamente durante la grabación de un capítulo aparentemente rutinario cuando ocurrió algo que en ese momento pasó desapercibido para la mayoría, pero que años después tomaría un significado profundamente conmovedor. El episodio se titulaba Las aventuras de Don Ramón, y en él, su personaje narraba a los niños de la vecindad historias fantásticas sobre los viajes que supuestamente había realizado en su juventud. Lo que nadie sabía era que Ramón había solicitado personalmente a los guionistas incluir una escena específica en ese capítulo, una escena que él mismo había escrito durante las noches de insomnio que la enfermedad le provocaba. La secuencia mostraba a Don Ramón sentado en el patio de la vecindad, rodeado por el Chavo, la Chilindrina y todos los niños, mientras les contaba la historia de un hombre que había encontrado un tesoro muy especial. En esa historia dentro de la historia, Don Ramón relataba cómo un viejo marinero había descubierto que el tesoro más valioso no era el oro o las joyas, sino los momentos de alegría compartidos con las personas que realmente importaban. El marinero había comprendido que cada risa, cada abrazo, cada instante de felicidad pura era una moneda de oro que se guardaba en el corazón, y que ese tesoro era el único que podía acompañarlo hasta el final de sus días. Mientras narraba esta historia ficticia, Ramón improvisó varias líneas que no estaban en el guión original. Con su característico tono paternal y esa sonrisa que había conquistado a millones de personas en todo el continente, agregó que el marinero había aprendido a valorar especialmente la risa de los niños, porque esa risa era como música celestial que podía curar cualquier tristeza y llenar de luz incluso los momentos más oscuros. Durante la grabación, el equipo técnico notó que Ramón se tomaba pausas más largas entre las frases, como si estuviera saboreando cada palabra. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, recordaría años después que había algo diferente en la mirada de su compañero ese día, una intensidad emocional que iba más allá de la actuación habitual. Al terminar la secuencia, Ramón pidió al director que grabaran una toma adicional, supuestamente para tener más opciones en la edición. En esa toma extra, que nunca llegó a transmitirse pero que se conservó en los archivos del programa, Ramón agregó una frase que solo adquiriría sentido completo años después. Mirando directamente a la cámara, con una sonrisa melancólica que parecía dirigirse más allá de la pantalla, dijo que el marinero había descubierto que cuando llegara el momento de partir hacia su última aventura, se llevaría consigo el eco de todas las risas que había provocado y el calor de todos los corazones que había tocado. Esa grabación adicional fue guardada junto con otros materiales del archivo del programa, y pasaron varios años antes de que alguien prestara atención a su verdadero significado. Fue Florinda Mesa quien, mientras revisaba material antiguo para un documental sobre la serie, encontró esa toma extra y se dio cuenta de que las palabras de Ramón habían sido mucho más que líneas de un guión. Durante los meses posteriores a esa grabación, Ramón continuó trabajando con la misma dedicación de siempre, pero quienes lo conocían mejor comenzaron a notar pequeños gestos que en retrospectiva cobraban un significado especial. Después de cada función en vivo, se acercaba a los niños del público y les dedicaba más tiempo del usual,
como si cada encuentro fuera un regalo que no quería desperdiciar. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, recordaba cómo Ramón había comenzado a llevar una pequeña libreta donde anotaba frases graciosas que se le ocurrían, chistes nuevos que quería probar, ideas para sketches futuros. Era como si estuviera tratando de dejar preparado un legado de humor para las generaciones que vendrían. En las últimas grabaciones antes de su partida definitiva del programa, Ramón demostró una creatividad renovada que sorprendió a todos sus compañeros. Proponía variaciones en los sketches clásicos, sugería nuevas formas de hacer reír al público, y mostraba una energía artística que contrastaba con el cansancio físico que ya no podía ocultar completamente. La última vez que apareció en pantalla como Don Ramón fue en un episodio grabado apenas semanas antes de su hospitalización final. En esa ocasión, interpretó una secuencia donde su personaje se despedía temporalmente de la vecindad porque había conseguido trabajo en otra ciudad. La ironía de esa situación solo se haría evidente después, cuando todos comprendieron que había sido realmente una despedida. Durante esa última grabación, hubo un momento no planeado que quedó registrado por las cámaras. Mientras los técnicos ajustaban las luces para la siguiente toma, Ramón se quedó parado en el centro del patio de la vecindad, observando cada rincón del set como si estuviera memorizando cada detalle. Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga, notó que su compañero tenía los ojos húmedos, pero atribuyó la emoción al cansancio de la jornada de trabajo. Después de esa grabación, Ramón se acercó individualmente a cada miembro del elenco y del equipo técnico para agradecerles por todos los años de trabajo conjunto. No era usual en él tener gestos tan formales de despedida, pero todos pensaron que simplemente estaba atravesando un momento nostálgico. Lo que nadie sabía era que en su casa, durante esas últimas semanas, Ramón había escrito varias cartas dirigidas a sus compañeros de trabajo, cartas que solo serían entregadas después de su partida. En esas cartas, expresaba su gratitud por haber podido ser parte de algo que había llevado alegría a millones de familias, y confesaba que interpretar a Don Ramón había sido la experiencia más enriquecedora de su vida artística. En la carta dirigida específicamente a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, Ramón escribió que el personaje de Don Ramón había sido mucho más que un papel actoral para él. Se había convertido en una extensión de su propia personalidad, una versión amplificada de su amor por los niños y su deseo de hacer reír a la gente. Confesaba que cada vez que se ponía el overol y la camisa a cuadros del personaje, se transformaba en la mejor versión de sí mismo. También reveló en esas cartas que había incorporado deliberadamente elementos de su propia filosofía de vida en las interpretaciones del personaje. La paciencia infinita de Don Ramón con las travesuras de los niños, su capacidad de encontrar humor incluso en las situaciones más adversas, y su lealtad incondicional hacia los amigos, todo eso provenía de las convicciones personales de Ramón sobre cómo debía vivirse la vida. Cuando finalmente las cartas fueron entregadas a sus destinatarios, varios meses después de su muerte, todos comprendieron que el episodio de las aventuras de Don Ramón había sido efectivamente un mensaje de despedida codificado. La historia del marinero y su tesoro de momentos felices no había sido solo una fábula para entretener a los niños de la vecindad, sino una reflexión profunda sobre lo que realmente había valorado durante su paso por este mundo. María Antonieta de las Nieves conservó durante años la grabación de esa toma extra que nunca se transmitió. Ocasionalmente la reproducía cuando se sentía nostálgica, y siempre terminaba con lágrimas en los ojos al escuchar esas palabras que habían sido una despedida disfrazada de cuento infantil. El mensaje secreto de Ramón en aquel capítulo también incluía referencias sutiles que solo sus seres queridos pudieron descifrar completamente. Cuando el personaje de Don Ramón mencionaba que el marinero había aprendido a apreciar los amaneceres porque cada nuevo día era una oportunidad de crear más momentos de felicidad, estaba haciendo referencia a las conversaciones que había tenido con su familia durante esos últimos meses, sobre la importancia de valorar cada día como un regalo. Años después, cuando los fanáticos de la serie comenzaron a analizar minuciosamente todos los capítulos, algunos notaron detalles en ese episodio específico que parecían diferentes al resto. La forma en que Ramón miraba a los niños durante la narración, las pausas deliberadas en su discurso, la sonrisa que parecía cargada de significados ocultos. Todo comenzó a tomar sentido cuando conocieron la historia completa. El legado de ese mensaje escondido trasciende la simple anécdota televisiva. Se convirtió en un testimonio de cómo un artista verdadero puede usar su talento para dejar una huella emocional profunda, incluso cuando enfrenta sus propios momentos más difíciles.
Ramón había logrado transformar lo que pudo haber sido una despedida amarga en un regalo final de esperanza y alegría. Cuando los estudiosos de la televisión latinoamericana analizan la obra de Ramón Valdés, ese episodio específico se ha convertido en un punto de referencia sobre cómo los grandes intérpretes pueden infundir capas adicionales de significado a sus actuaciones. No era solo don Ramón contando una historia a los niños de la vecindad. Era Ramón Valdés compartiendo su filosofía de vida con todas las familias que lo habían acompañado durante tantos años. El mensaje oculto de don Ramón nos recuerda que los verdaderos tesoros de la vida no son los bienes materiales, sino los momentos de alegría pura que podemos crear y compartir con otros. En ese sentido, Ramón Valdés había acumulado una fortuna inconmensurable, porque su trabajo había generado millones de sonrisas y había unido a familias enteras alrededor de la pantalla cada tarde. La confesión que dejó escondida en aquel capítulo también reveló la profundidad emocional de un hombre que muchos conocían solo por su faceta cómica. Detrás del personaje siempre dispuesto a hacer travesuras y a recibir coscorrones, había un ser humano sensible que había encontrado en el humor una forma de medicina universal. Hasta el día de hoy, ese capítulo específico de El Chavo del Ocho se transmite regularmente en televisoras de todo el continente, y millones de personas escuchan la historia del marinero y su tesoro sin saber que están recibiendo el mensaje de despedida de uno de los actores más queridos de la televisión latinoamericana. Es una prueba de cómo el arte puede trascender el tiempo y seguir tocando corazones décadas después de su creación. Y así termina esta historia conmovedora sobre el mensaje secreto que don Ramón dejó escondido para todos nosotros. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con todos los fanáticos de El Chavo del Ocho que conoces. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte más secretos fascinantes del mundo del entretenimiento. Cuéntanos en los comentarios si habías notado algo especial en ese episodio o si tienes alguna historia personal relacionada con don Ramón que te gustaría compartir.